Bueno, si vamos históricamente, el primero que hice como campeonato del mundo fue uno de amateur, que yo tenía 16 años y medio y entré noveno. No entré en la final de los 8 primeros porque el Fotofini no quiso, puedo decirte esto. Y después sí, después hice los campeonatos panamericanos en Colombia, en Cali, donde gané 2 medallas de oro en la velocidad y en el kilómetro. En el kilómetro hice 1, 8 y 10. Y para aquel tiempo era un gran buen tiempo. Después, sucesivamente, sí. En el 75 hicimos los campeonatos sudamericanos y después pasamos a concentrarnos para los campeonatos del mundo juvenil, que yo gané la velocidad. Sucesivamente volví a Europa a correr los campeonatos del mundo amateur, volví a entrar noveno, pero desde los campeonatos del mundo que yo había hecho a llegar a los campeonatos mundiales amateur en Bélgica, en la pista de Rocourt, que hoy en día no existe más ese velódromo, hicieron un estadio de fútbol todo mejorado y con todos los chiches. En esa época llegué al mundial no en grandes condiciones, porque viniendo en Argentina con el frío y todo, me resfrié, bueno, y cosas que pasan a los atletas, digamos, ¿no? Después sí, después de eso fui a hacer los Juegos Panamericanos, entré segundo en la velocidad. Después de los Juegos Panamericanos prácticamente me detuve en el verano para descansar. En mayo hubo la intervención a nivel político argentino, que llegaron los militares, no en mayo, perdón, en marzo, y yo en abril, mitad de abril, 10 de abril más o menos, 15 de abril ya estaba en Italia. Me había ido en Italia, había conseguido, me pagaron el pasaje, me fui allá, después me fui, tomé la ciudadanía de mis padres y bueno, me radiqué allá, ¿no? Teníamos un ex corredor, un cierto Oscar García, velocista, que fue invitado a venir a los mundiales como mecánico. Él había preparado la goma laca, que en aquel tiempo se pegaban los tubulares, porque no existían, digamos, otro tipo de pegamiento para las gomas en pista. Había preparado la goma laca disolviéndola arriba del fuego, en baño María. Y esto pasó que prácticamente la goma laca que usó para pegar las gomas nuestras, nuevas, que habían sido compradas en el momento que llegamos a Europa, en Italia, a la fábrica de tubos Clement, pasó que pegaron la goma y la goma laca había perdido su fuerza. Cuando nosotros rodábamos arriba, más que nada cuando hacíamos un embalaje como lo que hacía yo así, la goma laca se pulverizaba y el tubular se despegaba. La caída que yo tuve fue sobre todo por eso. Yo sufrí 2 caídas. Una que no me caí, que se habían desprendido los 2 tubulares y me hice toda una vuelta en la pista sin caerme, pero sin tubos, ¿no? Pero se cayeron los 2 contrincantes que estaban corriendo conmigo. A la entrada de la última curva para llegar a la recta de llegada, yo lo estaba superando a los 2 porque me habían quedado en tercera posición, estaba tratando de pasarlos, atacando en la entrada de curva, y estábamos prácticamente, estaba el alemán, el italiano y yo emparejando ya el italiano. Ahí, ¿qué pasó? Pasó que prácticamente se me desprendieron los tubos en pleno embalaje. El italiano sacó una mano del manubrio para atajarse de mí y se enganchó con el pedal del alemán y se volaron a la mierda. Ahí fue que me desclasificaron igualmente y me mandaron al repechaje. Ellos los hicieron repetir la prueba y a mí me mandaron al repechaje. En el repechaje me encuentro con un venezolano, que era el chico que había hecho la final conmigo a los campeonatos panamericanos.
que él, durante la final de los campeonatos panamericanos, se cayó y se clavó una astilla de madera de la pista a lo largo del músculo de arriba de la pierna. Se clavó prácticamente una astilla de 60 centímetros entre músculo y piel. Y lógicamente yo ya había ganado la prueba igual, me dieron la prueba ganada y gané los campeonatos panamericanos. En ese caso, en los octavos de final, en los repechajes de los octavos de final de los mundiales, el mismo lugar me pasó la misma cosa. Una situación similar, que nos enganchamos y nos caímos. Pero nos enganchamos por culpa de mis tubulares que se desprendieron de vuelta. Solo que yo me di una torta de la Gran 7 cortándome abajo de la pera, que después me cosieron y qué sé yo, y raspándome por todos lados, los brazos, las piernas, por todos lados. Y ahí pasó que quisieron volver a hacer la prueba, el otro muchacho fue para el hospital y yo, siendo medicado en la pista, a él le dieron la prueba perdida porque no podía participar y pasé a los cuartos de final. En los cuartos de final me encontré con otro italiano, el cual prácticamente le gané las dos pruebas y tuve un acceso bastante fácil para las semifinales. En las semifinales le gané al alemán del este y en la final le gané al alemán del oeste. Prácticamente fue una gran novedad porque ganar ya aquel tiempo a los alemanes quería decir que andábamos bastante fuertes. Mira, yo era un tipo que improvisaba en el momento que estaba en la pista, ¿no? Mis rivales todos me tenían miedo cuando me empezaron a conocer porque nunca sabían qué manera les iba a enfrentar. Yo no tenía drama, si el tipo estaba distraído, arrancarle a 2 vueltas, 1 vuelta, media vuelta, trabarlo, correrle de adelante, correrle de atrás. En ese sentido, para todo el mundo fui muy imprevedible. Y cuando alguno me ganaba, viste, qué sé yo, parecía que tocaba en el cielo con un dedo porque no era fácil, era muy jodido correrme. Digamos que a mí depende del tipo de pista también, porque había pista y el humor que tenías ese día, hay muchas cosas, viste. Nunca fui una persona muy mecánica en eso. Yo corría según el rival, según la impostación de la pista, según cómo estabas colocado geométricamente adentro de la pista. Había muchas cosas que te daban las varias sensaciones para correr de una cierta manera, ¿no? He corrido de cabeza, mirando al tipo en la cara, dándome vuelta y yéndome a la llegada, como si fuera que le estoy tirando el embalaje, y nunca pudieron pasarme, porque tenía una forma de aplicar y distribuir las fuerzas que era muy renditicia. Es lo que te estoy diciendo yo, es muy, ¿cómo se dice? Está el tipo que corre siempre igual, ¿viste? Sabe hacer esa y te presenta siempre en la misma manera. Otros como yo no sabían nunca cómo agarrarlo, ¿viste? Yo me fui en Italia porque en Argentina vino el golpe de Estado, no existía por un momento más el ciclismo y yo quería participar a las Olimpiadas de Montreal. Y yo pensaba que yéndome a Italia podría de repente recuperar en parte esa temporada que se me estaba yendo, ¿no? Aunque si ya en el mes de abril ya estaba perdida. Pero lógicamente en la federación no existía más. Los Alexandres se habían peleado, el Antonio Alexandre, mi padre los había peleado por esa, en parte por ese problema del asunto del dinero que nunca me dieron y todo eso. En parte me hicieron perder los campeonatos argentinos de San Juan, porque los días anteriores a los campeonatos argentinos
participé en la carrera de ruta, el criterium de apertura, que había ganado en ruta, y yo tenía que haber hecho solamente 30, 40, 50 kilómetros como entrenamiento e irme al hotel. Y en vez me hicieron terminar completamente la carrera, y la carrera me quedó en las piernas. En el momento que yo tendría que haber rendido un poquito más, me encontré con mi musculatura muy cansada, ¿viste? Italia, con mi pasaporte de ítalo-argentino, de italiano también, fui enseguida aceptado, llego a Udine, a la semana estoy ya a Roma, entrenándome con el equipo, con varios de los componentes del equipo que tendrían que haber participado ese año a los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Montreal. Si como de los jóvenes, chicos jóvenes que estaban ahí, de mayor valor, yo era el único que tenía el pasaporte libre, no bloqueado por el gobierno italiano, porque con los chicos ya cuando llegan a 18 años prácticamente no les daban más el pasaporte porque tenía que tenía que hacer el servicio militar. Yo teniendo un pasaporte italiano hecho al estero, ese problema no se me presentaba. Aunque si el servicio militar igualmente lo tuve que hacer. Y lógicamente, teniendo lo que hacer en Argentina o allá tenía la posibilidad de competir, y competir como ciclista militar, prefería hacerlo allá, ¿no? Elegí la parte mejor que podía hacer para mi carrera deportiva, ¿no? ¿No te tocó los Juegos del 76? No participé en los Juegos del 76 porque la especialidad de la velocidad, aunque si en 2 veces en entrenamiento yo había ganado al titular que tendría que participar después a esos Juegos, hicieron una selectiva solamente para el kilómetro con partida detenida. Que yo ese kilómetro lo participé 2 días después de haber ganado el campeonato italiano de la velocidad juvenil, ¿no? Hago los campeonatos italianos juveniles, los gano, y 2 días después voy a Milán a participar a hacer este kilómetro con partida detenida, pero, ¿sabes? Todo solo, con un señor que me acompañaba, me llevaba la rueda, la bolsa, sin ningún técnico, sin que nadie que te decía calentase esto, es el otro. Con alguien que sabía algo de ciclismo y te pilotaba, ¿no? Y así todo entre cuarto, quinto me parece, con todos los que eran pretendientes a poderse ganar ese pasaje para ir a los campeonatos, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, el ciclismo italiano andaba bastante bien, como siempre, digamos, tuvo altos y bajos, pero en ese momento era un momento de recambio también, ¿no? Aunque si, por ejemplo, Giorgio Rossi, que fue el que hizo las Olimpiadas, que después entró tercero para Italia en la velocidad, ¿no? Siguió corriendo por varios años como amateur, ¿no? Yo después, el año después, fui a correr también con él en el mismo equipo, estuvimos juntos 2 años, y después yo de ahí me fui a correr en la ciudad de Torino, donde yo hoy todavía resido, para la Fiat, para el grupo Fiat, que en aquel tiempo tenía un equipo y muchos corredores que después fueron a las Olimpiadas de Moscú, corrían también en el Fiat.